siéntense por favor. Y vamos a seguir con este tema que empezamos la semana pasada acerca de Dios abre. Todos estamos esperando, como cantábamos hace rato, todos deseamos que Dios abra puertas para alguna situación cualquiera de nuestra vida. Queremos que Dios nos abra puertas, queremos que Dios nos dé las oportunidades de hacer muchas cosas, pero para entender cómo es que obra Dios, hermanos, porque muchas veces esta expresión de que Dios va a abrir una puerta se llega a convertir solamente como en una especie de buenos deseos, como en una especie solamente de que pues ojalá y suceda, o no te preocupes, a lo mejor Dios hace algo por ti. La gente que no conoce del Señor piensa de esa manera, pero el cristiano, el Hijo de Dios, el que ha conocido a Jesucristo, debe de entender la manera como Dios va abriendo para nosotros las puertas. ¿Por qué? Porque esa puerta que Dios tiene abierta, como leía Benji en Apocalipsis, esa puerta que Dios abrió para nosotros, no es una puerta quizás como nosotros la imaginamos. O no se abre para ir al lugar donde nosotros estamos deseando, sino donde Dios ha predeterminado que nosotros vamos a ir, de acuerdo al propósito que Dios tiene para nosotros. El poder de Cristo que se manifestó en la resurrección nos da una perspectiva totalmente diferente de lo que es saber diferenciar entre una vida religiosa y lo que es tener una relación con Cristo. Este poder, hermanos, de la resurrección se activa y se sigue activando cada vez que alguien entrega su vida a Cristo. Nos pasó a nosotros. ¿Cuántos de aquí son salvos ya? Y los que no, a lo mejor hoy pueden ser. Pero cuando tú vienes a Cristo, cuando tú veniste a Cristo, ese mismo poder de la resurrección se activó en tu propia vida. En el tiempo en que Jesús estaba predicando, los judíos vivían en su propia religión, en la religión que les inculcaron desde Moisés, pero para ellos ya se había vuelto solamente una religión. Estaban más preocupados por cumplir con las tradiciones y quedar bien ante los sacerdotes que tener una relación con Dios. Y lo mismo le pasa a mucha gente ahora. Y lo mismo quizás nos pasó mucho a nosotros. Estando dentro de la religión cualquiera que fuera, nos importaban mucho las tradiciones. Nos importaba mucho guardar las fiestas. Nos interesaba mucho quedar bien ante el pastor o ante el sacerdote, ante el ministro, quien quiera que sea. ¿Verdad? No digas groserías porque aquí está el pastor delante. Pero cuando el pastor ya no estaba delante, tu boca parecía lavadero. Pórtate bien porque acá está el padrecito. Pero cuando el padrecito ya no estaba, tu vida era un desorden total. La religión te hace tratar de vivir para aparentar y solamente para guardar los días, para guardar las fiestas. Vamos el domingo a la iglesia, pues porque es domingo y porque tradicionalmente pues hay que ir a la iglesia el domingo. Eso es religión. Relación con Cristo y el poder de la resurrección es: vamos porque tengo que celebrar que Cristo vive. Vamos porque es mi deseo que el Señor sea glorificado a través de mi alabanza. Y cada día de mi vida todo lo que hago va enfocado a adorar y a responder a ese sacrificio y a ese poder de la resurrección de Cristo en mi vida. Cuando Cristo viene a nuestra vida, hermanos, se opera un cambio total. Hay una transformación completa. Ese mismo poder que transformó el cuerpo de Jesús, molido, muerto, deshecho, maltratado, y lo convierte nuevamente en una persona, en un ser completamente nuevo, ese mismo poder está en nosotros. Así es que, como vimos la semana pasada y aprendimos de aquella mañana, esas mujeres fueron como prioridad, no por lo que Jesús iba a hacer por ellas. Para ellas Jesús estaba muerto. Para ellas Jesús ya no tenía nada que hacer por ellas. Ellas no fueron a ver qué cosa iba a hacer Jesús. Ellas no tenían idea, no se acordaban de la resurrección. Ellas fueron al sepulcro porque amaban a Jesús, no por lo que les iba a dar,
no por lo que Jesús pudiera hacer por ellas. Ellas fueron por amor a Jesús. Y fueron con sus ofrendas, llevaron sus cosas que habían preparado, sus ungüentos para bendecir el cuerpo de su maestro. Ahora, cuando tú vienes a Cristo, mucha gente se escandaliza, la gente que te conoció. Es que ya te volviste cristianito y ahora ya te volviste cucaracha de iglesia. Ya no sales de la iglesia. Mañana, tarde y noche ahí estás en la iglesia. Y todavía te piden dinero y todavía estás dando y dando y dando dinero a la iglesia. ¿No han visto esa gente que pone en las redes sociales de esos cuadritos, esos pensamientos que dice: no le des tus diezmos al pastor, dáselo a las personas que necesitan allá afuera? ¿Sí lo han visto? Se oye bonito, ¿a poco no? Se oye bonito. Pero esas personas que lo ponen, te lo puedo asegurar, son las que van por la calle en su carrazo, con la panza bien llena de menudo, y ven un hombre pidiendo limosna, y son los que hasta le suben al vidrio y voltean para otro lado. Ya está el pobrecito con su cartel así, casi se te pega como mosca, y tú viendo para otro lado, como que no lo ves. Esa gente es así. Los que dicen que no des a la iglesia y que mejor dáselo a los pobres, esa gente actúa así, porque no han entendido de lo que se trata. No han entendido el privilegio que tenemos los hijos de Dios de participar en el extendimiento del reino de Dios en la tierra. Ahora, el relato de Lucas, empezamos hablando en Lucas capítulo 24, nos sigue contando la historia y dice que mientras las mujeres iban dando la noticia por todos lados, lo que acababa de suceder, acababan de encontrar la tumba vacía, dice que mientras ellas iban por ahí, había dos hombres o unos discípulos, a lo mejor 3, 4, no sé, eran unos hombres que iban caminando, que habían sido discípulos, habían sido parte del grupo que seguía a Jesús. Y dice que ellos iban caminando hacia un lugar llamado Emaús, y Jesús se les aparece en ese momento. Vayan conmigo a Lucas capítulo 24, versículo 13, lo pueden abrir en sus boletines electrónicos si los tienen abiertos ahí. Dice el versículo 13: y he aquí, 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Solamente como dato cultural, el que está escribiendo es Lucas, que es griego, y él usaba esta medida de estadios. La medida de estadio era lo que medía el estadio de Olimpia, ahí en Grecia. Ese estadio medía 125 metros de longitud. Entonces ellos tomaban como referencia un estadio 125 metros. Si lo traducimos a millas, serían unas 5 millas de distancia. Así es que iban caminando hacia Emaús, que estaba a 5 millas caminando. Es un chorro caminar 5 millas, ¿no? Yo nomás de aquí a allá ya voy sudando. ¿Quién dijo que no son muchos 5 millas? ¿A poco? ¿Sí se las avientan? Martita, ¿te avientas 5 millas? Santo Dios, con razón está como está. Llega corriendo siempre ahí. ¿Qué hay que hacer? No, yo de aquí para allá ya, hasta ahí llegué. Ok, Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Versículo 14. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo, Jesús ya resucitado, se acercó y se emparejó con ellos, dice, y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no lo reconocieran. O sea, Dios mismo hizo que no lo reconocieran. ¿Por qué? ¿Por qué no se presentó abiertamente como lo hizo después con los demás? Porque en ese momento lo que Jesús quería que escuchara era escuchar lo que estaban diciendo ellos. Quería saber qué es lo que estaban pensando también entre ellos y ver la reacción de ellos cuando se enteraran de lo que había sucedido. Versículo 17, les dijo Jesús:
¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué están tristes? ¿Por qué están tristes? Estos hombres que iban caminando ahí, hermanos, no iban platicando como contándose un chisme o contándose una historia, o no iban cotorreando, no iban bromeando acerca de lo que había sucedido. Estos hombres les había dolido sinceramente lo que había pasado con Jesús, porque Jesús detecta en ellos que están tristes y les dice: ¿por qué están tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, Jesús: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. 21. Pero nosotros esperábamos, tiempo pasado, nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. En este relato, hermanos, hay tres situaciones muy valiosas que nos pueden ayudar a entender un poco más acerca de la forma como actúa Dios en nuestras vidas. Y además, ¿por qué a veces no podemos ver que Dios sigue abriendo puertas para nosotros? Mucha gente se queja de que Dios no abre puertas en sus vidas. Es que yo ya oré y Dios no me escucha y Dios no me hace caso. Y no nos damos cuenta porque no hemos entendido a partir del poder de la resurrección cómo actúa Dios. ¿Cuál es su perfecto plan para nuestras vidas? Nosotros no podemos verlo. Nuestros ojos muchas veces están velados como los de estos hombres. Por eso era necesario no solamente que Dios abriera el sepulcro para que Cristo resucitara, sino que además Dios tenía que volver a abrir las escrituras a partir de la visión de la resurrección. Porque a partir de la resurrección, la Biblia tiene un significado totalmente diferente al que tenía desde Moisés y los profetas. Porque todo lo que se habló desde Moisés a los profetas se cumple cuando Cristo derrota la muerte y sale victorioso de esa tumba. Ahí cobra sentido la escritura. Cuando todo se cumple en Cristo, cuando Cristo expira en la cruz, cuando su cuerpo es bajado, cuando su cuerpo es puesto en una tumba y cuando al tercer día Cristo vive y es resucitado de entre los muertos. Entonces la escritura cobra un sentido totalmente diferente que tenían que empezar a entender los judíos, los discípulos de Jesús, y lo tenemos que empezar a entender nosotros cuando venimos a Cristo. La primera situación que vemos en este relato es que los discípulos le dicen a Jesús: es que no es lo que nosotros esperábamos de Jesús.
No es lo que nosotros esperábamos del Hijo de Dios, de este profeta, de este varón poderoso en hechos y en palabra. No era lo que yo esperaba, dice el 21. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de venir a redimir a Israel. Y ahora, además de esto, ya hace 3 días que lo mataron y no pasó nada. No era lo que yo esperaba. La nación de Israel, hermanos, había estado bajo el dominio de varios imperios en los últimos 400 años. Primero fueron los babilonios, después fueron los persas, después fueron los ptolomeos, después los griegos, y ahora el poderosísimo imperio romano era el que tenía control sobre ellos. De acuerdo a las profecías, ellos seguían esperando un líder que los haría nuevamente la poderosa nación que habían sido en tiempos de Josué, en tiempos de David, en tiempos de los grandes reyes de Israel. Ellos, era la visión de lo que estaban esperando, que cuando apareciera el Mesías iba a tomar autoridad sobre el imperio romano, los iba a destruir y otra vez iba a volver a posicionar a Israel como primer lugar, como primer imperio en ese mundo conocido entonces. Y los discípulos dicen: pero no era lo que esperábamos. No esperábamos que nos los mataran. No esperábamos lo que iba a suceder. Porque ellos estaban esperando, hermanos, y escuchen bien esto, por favor. Ellos estaban esperando lo que ellos creían que les convenía. Ellos estaban esperando lo que ellos pensaban que era mejor para ellos. Ellos estaban pensando de acuerdo a su propia necesidad, a sus propios deseos, y creían lo que su limitada mente humana querían creer acerca del Mesías. El pueblo judío no estaba viendo hacia la eternidad. El pueblo judío solamente estaba viendo hacia lo inmediato. Queremos un libertador hoy. Queremos a alguien que nos libre de Roma hoy. Ellos no estaban pensando en la eternidad, estaban pensando solamente en lo presente, la necesidad que tenían en ese momento. Tenían un deseo de ser libres, de volver a ser una nación poderosa. Ahora, ¿esto tiene algo de malo? Por supuesto que no. ¿Estaban esperando algo malo para ellos? Pues aparentemente no. ¿Qué tenía de malo soñar con la libertad? ¿Qué tenía de malo volver a soñar con ser una nación poderosa? Sin embargo, los planes de Dios para ellos iban mucho más allá, hermanos, de una libertad pasajera o de un reino terrenal. El plan de Dios era mucho más grande, pero ellos no lo podían ver porque tenían los ojos velados. Iba mucho más allá de volverlos a establecer como una poderosa nación en la tierra. Hermanos, la obra de Jesucristo no se parecía en nada a lo que había hecho Moisés, no se parecía en nada a lo que había hecho Josué, no se parecía en nada a lo que había hecho David, no se parecía en nada a lo que habían hecho ninguno de los reyes de Israel. La obra de Cristo tenía una dimensión totalmente diferente. La obra de Cristo iba a rescatar a la humanidad, no solamente a una nación, a la humanidad de la esclavitud, no solamente de un imperio terrenal, sino de una esclavitud mucho más poderosa que cualquier imperio humano, la esclavitud del pecado. Esa era la lucha de Cristo. Dios había planeado algo mucho más grande, no solamente para Israel, sino para todo el mundo. Y aquí nos encontramos la misma expresión, hermanos, que muchos de nosotros quizás hemos dicho. Yo lo he escuchado muchas veces, y mucha gente se ha ido de las iglesias y ha desertado de las filas cristianas. ¿Por qué? Porque dicen: es que no era lo que yo esperaba. Llegamos a la iglesia con una necesidad, llegamos a la iglesia con un dolor, llegamos a la iglesia con una aflicción. Y estamos esperando que el Mesías que me están hablando va a liberarme automáticamente de eso. Estoy esperando lo que yo quiero. Estoy esperando que se abra la puerta que yo quiero, que yo necesito, de acuerdo a mi necesidad. Y mucha gente, después de estar 1 mes en la iglesia, 2, 3 meses, 5 meses, 1 año, 2 años quizás,
Cuando se dan cuenta que la cosa no funciona como ellos piensan, abandonan la iglesia. ¿Cuánta gente ha abandonado las iglesias, hermanos? En 35 años que tengo de pastor lo he visto cientos de veces. En 12 años aquí, cuantísimos he visto. Gente que está en necesidad y no falta los servicios de oración, y no falta a varones, y no falta a los cafecitos, y acá está, porque la necesidad, la angustia, y en cuanto pasa la angustia, o en cuanto no pasa la angustia, a los pocos meses, ¿y dónde está? ¿Dónde se fue? Es que no era lo que yo esperaba. Es que Dios no contestó como yo quería. Es que Dios no hizo lo que yo estaba esperando. Es la misma situación. Y tristemente, hermanos, lo vemos en mucha gente que se ha alejado ya de la iglesia. Y yo hablo con mucha gente de aquí y de otros lugares donde he ido conociendo, de muchos lados. ¿Por qué ya no estás en la iglesia?, les pregunto. Y muchas veces esta es la respuesta. Es que la iglesia no era lo que yo esperaba. Es que la iglesia no satisfizo la necesidad que yo tenía. Es que por más que fui a la iglesia, nunca vi a Dios reaccionando a mi favor. Mi problema siguió igual y terminé alejándome. Y esto lo oigo de gente de México, de San Diego, de California, de Texas, de aquí, de todos lados. Esto es algo que pasa mucho, hermanos. Por eso les digo, necesitamos como cristianos entender de qué se trató el poder de la resurrección. ¿Qué significó cuando Dios abre esa tumba, quita esa piedra y Jesús sale victorioso de esa tumba? Tenemos que entender de qué se trata el evangelio de Jesucristo. Los discípulos camino de Emaús no entendían claramente todavía. Además de esto, ya pasaron 3 días y no sabemos qué va a suceder. Además de esto, ya pasaron 3 meses y mi enfermedad no se va. A pesar de esto, ya pasaron 2 años y mi matrimonio no se solucionó. A pesar de eso, ya pasaron 5 años y mis hijos no regresan al Señor. A pesar de eso, ya pasaron tantas cosas y mi situación no mejora. No era lo que yo esperaba. Ya tengo 3 años en la iglesia, tengo meses en la iglesia asistiendo, voy a todos los servicios, doy mis diezmos, he hecho todo lo que digo, y no pasa nada. Mis problemas siguen igual, mi vida sigue igual, no veo los cambios que yo esperaba en mi vida, en mi situación. Jesús no es lo que yo esperaba. ¿Cuántas veces he escuchado yo esto, hermanos? ¿Cuántas veces? Y duele en el corazón cuando escuchas a alguien decir algo así. ¿Por qué nunca entendiste? ¿Por qué nunca dejaste que el Señor te abriera la Biblia, la palabra de Dios, y te diste tiempo de entender lo que significaba creer en Jesucristo? Y seguimos tristes por el camino de Emaús, alejándonos de las promesas y de la bendición de Dios. Pero los discípulos que iban caminando, hermano, de pronto como que ven una lucecita de esperanza. En medio de su plática, Jesús al lado de ellos, en sus cavilaciones, le dicen a Jesús: pues no ha pasado nada en 3 días, pero ¿sabes qué, forastero, que vienes aquí con nosotros? No sabían que era Jesús. Pero ¿sabes qué? Hay unas mujeres que son de nuestro grupo, son amigas nuestras, que andan diciendo como locas, andan por ahí diciendo que Jesús resucitó, que fueron del sepulcro y que el sepulcro estaba vacío. Como que una lucecita, un rayito de esperanza empezó a brillar en el corazón de estos hombres. Como que por ahí hay una lucecita de que algo está pasando por ahí. Algunos hermanos en la iglesia dicen que esto es verdad. Algunos hermanos de la iglesia dicen que el Señor cambió sus vidas,
que Jesús les ha sanado, que Jesús ha salvado sus matrimonios, que el Señor les sacó de las drogas, de los vicios, de la tristeza, de la depresión, que Jesús les ha dado una vida nueva. Hay gente en la iglesia que lo cuenta. ¿Y por qué a mí no me pasa? ¿Por qué las mujeres dicen que Jesús resucitó, pero nosotros no lo hemos visto? ¿Por qué algunos sí dan testimonio de lo que Dios ha hecho en sus vidas y a mí no me pasa nada? Por más que oro, el marido se vuelve más grosero. Por más que le pido a Dios, mis hijos me abandonan peor. Le pido al Señor bendición al trabajo y hasta una demanda me cayó. ¿Y por qué aquel otro hermano sí dice que Dios le contestó y que le abrió puertas y que lo sanó y que su matrimonio? Y ay, mira qué felices están, qué envidia me dan. Por eso, por envidioso. Yo me puedo imaginar a Jesús, hermanos, mientras les oía caminando junto a ellos. Jesús yo creo que iba cubierto, ¿verdad? Sus manitas yo creo que iba así caminando. Así me imagino a Jesús con su túnica caminando. Pero si aquellos forasteros le hubieran pedido la mano a Jesús, hubieran visto algo. Si aquellos forasteros le hubieran bajado la capuchita a Jesús, hubieran visto algo. Jesús iba caminando junto a ellos, hermanos, y las marcas en sus manos, las marcas en sus pies, las marcas de la corona de espina y la herida en su costado, ahí estaban. Y ellos no se daban cuenta. Ellos no lo pudieron percibir, no se pudieron dar cuenta de lo que estaba sucediendo. Las palabras que habla Juan, las palabras que dice Juan en el Apocalipsis, cuando él dice que la imagen que ve de Cristo, dice que era como un cordero que había sido inmolado. Ese cordero como inmolado era el que iba caminando junto a estos discípulos. Y ellos no se dieron cuenta. Y quizás como tú y como yo lo hemos pensado alguna vez, y nosotros seguimos diciendo, es que no era lo que esperábamos. Y Jesús va junto a nosotros. Jesús va caminando junto a nosotros. Y nosotros vamos renegando. Y el Señor viene aquí junto a nosotros. Y entonces nos hemos dado cuenta que el poder de la resurrección, que lo levantó de los muertos, hará que nuestros cuerpos también vivan por toda la eternidad. No nos hemos dado cuenta que ese mismo poder va más allá de la situación que yo esté viviendo, por terrible que sea. Mi tiempo va a terminar. Mis 60, 70, 80 años, 100, los que Dios me dé aquí en la tierra, van a terminar. Y entonces viene la eternidad. Y voy a decir, ay, jole, ¿cómo me preocupé por lo terrenal y no me preocupé por lo eterno? Y la eternidad son miles y miles de años. Segunda situación, Jesús les dice, ¿por qué son tan tardos de corazón para creer? Versículo 25, entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Hermanos, ¿por qué nos cuesta tanto trabajo creer? ¿Por qué nos cuesta trabajo creer lo que el Señor ha hecho por nosotros, lo que la palabra de Dios dice? Si la palabra de Dios dice que Él es tu pastor y nada te faltará, nada te va a faltar, si es que dejas que Él sea tu pastor. Si la palabra de Dios dice que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, ¿por qué hay cristianos que se sienten solos? ¿Por qué hay cristianos pasando soledad? ¿Por qué somos tardos para creer? Jesús dijo, yo estoy con ustedes todos los días.
Vamos en medio de la tormenta y ya estamos temblando de miedo y de pánico. ¿Por qué somos tardos para entender y creer que Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo? No temas, no temas, yo estoy contigo. No temas lo que te van a hacer. Pedro, Satanás te ha pedido para ser zarandeado como trigo, pero no tengas problema. Yo estoy orando por ti para que tu fe no falte. Os conviene que me vaya, dijo Jesús, y no os dejaré huérfanos. Enviaré al Consolador, el Espíritu Santo de Dios, que estará con vosotros para siempre. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo creer, mis amados hermanos? Por nuestro egoísmo. Porque queremos creer lo que nos conviene nada más. Y cuando no lo vemos, entonces dudamos. Creemos que Dios es el genio de la lámpara maravillosa y que está listo para cumplir nuestros 3 egoístas deseos. Piense cada quien en sus 3 deseos, rapidito. No me los digan, nomás piénsenlos. ¿Ya los pensaron? ¿Alguien pensó que el reino de Dios se establezca en esta ciudad? ¿Alguien pensó que, o su deseo fue, que el Señor abra puertas para la predicación en otros lugares? ¿Alguien, su deseo, así lo que vino a bote pronto en tu mente fue: uy, Señor, yo quisiera ver 40 iglesias en esta ciudad? ¿Qué pensamos cuando decimos: ¿qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que hay en tu mente? Uy, que me saque la loto. Uy, que el Señor me haga cambio de pareja, porque la que tengo como que ya dio lo que tenía que dar. Son nuestros deseos egoístas, hermanos. Por eso nos cuesta trabajo creer. Porque estamos pensando y estamos queriendo creer solamente en nuestra necesidad. Pensamos y queremos que la Biblia se acomode a partir de mi necesidad, no de la voluntad de Dios. No de la voluntad de Dios. Santiago 4:3 dice: pides y no recibes, porque pides mal. Solamente estás pidiendo para tus propios deleites. Solamente estás pensando en ti. No estás pensando en el reino de Dios. No estás pensando en la voluntad de Dios. No estás pensando en la eternidad. Estás pensando solamente en ti. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo creer? También, hermanos, nos cuesta trabajo creer por nuestro dolor. A veces el dolor de nuestro corazón es tan grande y nos está desgarrando día a día, que nos cuesta trabajo creer en la obra redentora de Cristo. Y nos cuesta trabajo creer que el poder de la resurrección va mucho más allá de mi dolor personal que pueda yo tener, cualquiera que sea. Lo que me está doliendo, lo que me desgarra, lo que me tiene destrozado, el poder de la resurrección es más grande que eso. Porque en ese poder Jesucristo, Dios a través de los profetas les dijo, y nos dijo a todos nosotros: he ordenado que los que están afligidos de corazón se les cambie esa aflicción por gozo. He dado órdenes de que aquel que está vistiendo luto, se le cambie ese luto y se le ponga un manto de alegría. Ese es el poder de la resurrección. Pero nos cuesta trabajo creerlo, porque todavía nuestros ojos están velados y estamos esperando de Cristo que haga algo conforme a lo que yo necesito a partir de mi dolor, y no a partir del poder de la resurrección de Cristo. ¿Se entiende esto, hermanos? Vale más que se entienda, porque esta es la base de la vida cristiana. Esta es la base del evangelio. No se trata de mi dolor, se trata de lo que Cristo hizo. No se trata de lo que estoy viviendo, se trata de lo que Dios logró para que yo viva eternamente.
No se trata de mi situación instantánea en este momento, se trata de mi eternidad. La obra redentora de Cristo, la resurrección de Cristo, estaba viendo hacia la eternidad, hermanos. No solamente hacia nuestro problema inmediato, estaba viendo hacia la eternidad. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo creer? ¿Qué es lo que tenemos que creer? Que el plan de Dios es eterno. Que el plan de Dios es eterno. El plan de Dios para tu vida no dura 40, 50, 60 años, hermano. El plan de Dios para tu vida es para toda la eternidad. Yo tengo que creer esto, porque de otra manera me voy a ahogar con lo que me está pasando cada día de mi vida. Me voy a ahogar por las situaciones que estoy viviendo. Me voy a ahogar porque mi matrimonio no funciona, porque me acaban de dar un diagnóstico negativo de mi enfermedad, porque me acaban de decir que mis hijos acá, que mis hijos allá, me acaban de decir que me van a quitar la casa, que mi negocio no funciona. Me voy a ahogar. Pero Cristo está viendo hacia mi eternidad. Y yo tengo que entender que todo esto va a pasar. Me cuesta trabajo creer, porque no he captado que el plan de Dios en mi vida es un proceso. Es un proceso que lleva diferentes tiempos. Cada quien tiene un proceso totalmente diferente. ¿Por qué Dios sanó al hermano y a mí no? Porque él tenía un proceso diferente al tuyo. Dios está obrando de manera diferente contigo que con el hermano que sanó. Porque aquel hermano Dios lo bendice en su negocio y el mío no jala. Porque Dios tiene un proceso diferente con él que contigo. Dios obra en diferentes maneras con cada uno de acuerdo a lo que vamos necesitando y nos va fortaleciendo. Ahí tienes a Pablo diciendo: es que yo tengo un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que ha sido enviado para mí, que me abofetea de día y de noche. Y yo ya le pedí al Señor 3 veces que me lo quite. Y cuanto más se lo pido al Señor, el Señor solamente me dice: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Así es que la debilidad, el dolor, cualquier situación que estemos pasando, hermano, no es un asunto de muerte eterna, es un asunto de proceso. Dios te está fortaleciendo, Dios te está llevando a otro nivel, Dios te está enseñando otras cosas, porque tiene una puerta abierta para ti que nadie puede cerrar. Una puerta de la que Él solamente tiene la llave, y lo que Él abre, nadie lo cierra. Y cuando Él cierra, por más que patalees, no se va a abrir. Ese es Dios. Ese es el propósito. ¿Por qué tengo que creer? Porque tengo que entender que el plan de Dios para mi vida ha sido trazado no a partir de mi necesidad presente, sino de mi eternidad. Se lo dijo el Señor al profeta Jeremías: antes que te formase en el vientre de tu madre, te conocí. Y antes que nacieras, antes de que nacieras, te aparté, te santifiqué. Antes, ni siquiera eras un embrión, no eras un feto todavía, yo ya te conocía. Ni siquiera eras un chispazo de lujuria en los ojos de tu padre, y yo ya te conocía, dice el Señor. Antes que te formase en el vientre, yo ya te conocía. Hermano, por eso tengo que creer. Por eso tengo que creer. Porque Dios me conoce desde antes de nacer. Y Él ya tenía trazado mi plan para toda la eternidad. Lo que estoy pasando son circunstancias. Lo que estoy viviendo son situaciones que me van llevando de gloria en gloria y de triunfo en triunfo en Cristo Jesús. Y muchas de las cosas que estoy viviendo son consecuencia de mis malas decisiones, de haber hecho mal uso de la libertad que el Señor me dio.
antes de que cometieras tantos errores, antes de que te desviaras del camino, antes de que nos vendiéramos al pecado, antes de que empezáramos a sufrir las consecuencias, antes de nuestro dolor, mucho antes de eso, Dios ya tenía trazado un plan para nuestra vida, hermanos. ¿Y saben qué? Dios lo va a cumplir. Ese plan se va a cumplir. Yo no sé cómo vas a regresar si es que te alejaste del Señor. Vas a regresar quizás como el hijo pródigo, todo amolado, todo dado al catre, todo. Pero de que regresas, regresas. Si Dios dijo, si Dios habló, lo va a hacer. Lo va a hacer. Y si Dios te prometió que tus hijos iban a volver, van a volver. No sé cómo. Mi oración es, Señor, que no lleguen tan dados al catre, ¿no? Señor, yo sé que tú vas a hacer la obra, pero Dios lo va a hacer. El plan de Dios, hermanos, tiene que ver con despojarnos de todo el peso que nos asedia y poder correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, como dice Hebreos. Oh insensatos y tardos de corazón para creer. Por eso el ciego Bartimeo, ¿se acuerdan la historia? Está el ciego Bartimeo allá a la orilla del camino. Jesús va caminando por allá y Bartimeo está por allá. Jesús va rodeado de una multitud de personas, mucha gente alrededor de Jesús, y Bartimeo desde allá. Y el ciego, sabiendo que Jesús iba caminando por ahí, empieza a pegar de gritos como loco: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Qué probabilidades, humanamente hablando, había de que ese hombre fuera escuchado por un hombre que iba rodeado de una multitud, hablando y haciendo escándalo alrededor de él, y Jesús allá caminando por allá y el otro pobre hombre pegando de gritos? ¿Qué probabilidades había de que Jesús lo escuchara? Humanamente no había posibilidades, pero Jesús es Dios y Jesús estaba escuchando el clamor de ese hombre. Y cuando le dice: llámenle, déjenlo que venga para acá, y van y le dicen: ten confianza, te está hablando, dice que vayas. ¿Qué fue lo que hizo Bartimeo? Se quitó su capa, la capa que le protegía en las noches para poder dormir. Era un hombre, por su enfermedad, por su ceguera, por su condición, al que la sociedad lo había desechado totalmente. La gente que tenía ese tipo de enfermedad, de defectos, ciegos, sordos, leprosos, tenían que vivir fuera, rechazados totalmente por la sociedad. Su capa era lo único valioso que tenía. Con su capa se podía cubrir del frío en la noche. Con su capa podía ir caminando por la calle para pedir de comer sin que nadie captara que era ciego. Su capa era toda la seguridad que él tenía. Pero cuando Jesús habla, Bartimeo, lo primero que avienta es esa seguridad que tenía en algo que él deseaba, en algo que él tenía, en algo que era de su posesión. Se deshace de esa capa y va corriendo a ciegas, a tientas como pudiera, hasta llegar a Jesús. ¿Qué quieres que te haga, Señor? Dame la vista. Y Jesús le da la vista. Pero a menos que nos despojemos del pecado que nos asedia, a menos que nos despojemos de aquello que nos está estorbando, hermanos, no podremos creer en lo que Jesús ha hablado para nosotros. ¿Crees que Dios puede sanar? ¿Crees que Dios puede salvar? ¿Crees que Dios puede liberar? Pues sí. Pues sí creo. No crees. Así no es. Cuando el Señor dice: yo voy a ser tu roca eterna, créelo. Cuando el Señor dice: yo soy tu alto refugio, créelo. Cuando el Señor dice: yo soy tu proveedor, créelo. Cuando el Señor dice: yo soy tu sustentador, yo soy tu justicia, tu paz, tu pastor, tu Señor, créele al Señor, créele.
Y demuestra con tu vida que estás creyendo lo que el Señor está diciendo para ti. Lo mismo le pasó a la mujer enferma que corrió a tratar de alcanzar el borde del manto de Jesús, y a cuantísima gente a lo largo de los evangelios, hermanos. Despojándose de la vergüenza, despojándose de todo, Jesús hizo lo que quería hacer en el plan de ellos. Ay, pero qué flojera leer el profeta Amós. Ay, es que ayer en las lecturas tocó leer Job ay, es Elifaz. No le entiendo lo que dice. Ay, no, mejor me paso otra vez al Salmo 20 y no sales del Salmo 23. Ay, es que el devocional hoy habla ¿qué? Soforaya, ni siquiera el nombre del profeta no sabemos. ¿Cómo podemos creer? ¿Cómo puedo creer cuando ni siquiera estoy dispuesto a entender lo que la palabra de Dios dice? Y por eso el Señor les da en el versículo 27 lo que tenían que hacer. Y comenzando desde Moisés, se vino hasta acá el Señor. Ya andábamos por acá, ya andábamos en el Nuevo Testamento, en la resurrección. Ya habíamos pasado Joel, ya andamos en los últimos capítulos de Mateo. Ya andábamos por acá y Jesús se regresa hasta acá. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas mayores. ¿Cuántos son en la Biblia? Calientes. ¿Cuántos profetas, no me espanten, hermanos, cuántos profetas mayores tiene la Biblia? ¡Ah! A ver, Margarita. ¿Cuántos fueron? Si los mayores, no, y miren, hasta empecé a sudar, no me espanten. ¿Cuántos profetas menores hay en la Biblia, hermanos? ¿Cuántos profetas menores hay en la Biblia, Iglesia Vida Nueva? 12, por ahí alguien le buscó rápido. 12. Y les dio una repasada el Señor por todos los profetas. Les habló del sol de justicia de Malaquías. Les habló de que Jesús iba a nacer en Belén, como lo dice Miqueas. Les empezó a hablar de la resurrección y de lo que iba a pasar de acuerdo a Sofonías. Les empieza a hablar de lo que iba a pasar en las 70 semanas de acuerdo al libro de Daniel. Les habla lo que iba a pasar para todos los pueblos de alrededor de acuerdo a todos los mandatos que se le mandaron al profeta Isaías. Y les empieza a hablar de cuántas veces el Señor lamentó la condición de su pueblo a través del profeta Jeremías. Y les empezó a hablar acerca de la infidelidad de Israel de acuerdo al pobre del profeta Oseas. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Jesús abrió las escrituras por primera vez después de su resurrección. Las abrió al inicio de su ministerio. La primera vez que abrió las escrituras fue en la sinagoga de Nazaret. Y el mismo evangelio de Lucas, en el primer capítulo, Lucas empieza en el capítulo 1, versículo 17, diciendo: y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres.
Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos estaban atentos, fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Lucas empieza su evangelio con esta importante declaración: Jesús abriendo la escritura. Y Lucas termina el evangelio con la narración de estos hombres camino a Emaús, cuando Jesús abre la escritura nuevamente para ellos. Y a lo largo de todo el evangelio de Lucas y el de Juan y el de Mateo y el de Marcos, vemos cómo Jesús les hablaba de las escrituras y les decía lo que estaba escrito acerca de él. 3 años después de que Jesús abrió la escritura en esa sinagoga, va por ese camino polvoriento, camino de Emaús. Los discípulos van decepcionados, están tristes, no se dan cuenta, no le creyeron a las mujeres que Jesús había resucitado. Así es que Jesús les vuelve a abrir las escrituras y les declara el plan de redención de Dios para toda la humanidad, empezando desde Moisés. ¿Por qué desde Moisés? Porque para los judíos Moisés significaba la libertad de Dios. La noche de la primera Pascua, cuando cada familia sacrificó un cordero y marcó con esa sangre los dinteles de sus puertas, para que el ángel de la muerte no pasara sobre sus casas. Por eso empezó desde Moisés, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, como aquel cordero en los tiempos de la Pascua de Moisés, para que todo el que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que todo el que cree en el Señor ya no tenga temor del ángel de la muerte. No podemos tener temor nosotros, hermanos, del ángel de la muerte. No importa el diagnóstico que te dieron de tu enfermedad. No importa lo que los médicos digan, no importa lo que va a suceder, no importa que tu cuerpo se esté deteriorando y se esté cayendo a pedazos, no importa lo que esté pasando, no importa. Nuestra eternidad está segura en Cristo Jesús. Y el poder de la resurrección, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El poder de la resurrección me alcanza más allá de la muerte física, hermanos. Más allá de la muerte física. Por eso les comenzó a hablar desde Moisés y después por los profetas. A lo largo de los siglos los profetas anunciaron vez tras vez. Algunos lo hicieron con alegría, otros lo hicieron con lágrimas. Pero ellos anunciaron que el Mesías, el Cristo, iba a venir a librar al mundo de la esclavitud. Todos ellos anunciaron lo que no vieron. Sus mensajes les costaron a todos ellos la vida. Hebreos dice en el capítulo 11, versículo 37, estos fueron apedreados, fueron aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas, de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Esos eran los profetas, los que estaban anunciando la redención. Los que estaban anunciando lo que nosotros ahora ya tenemos y disfrutamos. ¿Por qué estamos tristes entonces? ¿Por qué no creemos en lo que Dios dice? ¿Por qué no nos agarramos de las promesas del Señor? ¿Por qué andamos dando tumbos por la vida, de los cuales el mundo no era digno, dice el 38? Errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra. Todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Proveyendo Dios alguna cosa mejor, ¿para quién? Para nosotros. Para nosotros. ¿No te alegra eso? Isaías no pudo disfrutar lo que tú y yo estamos disfrutando hoy en este lugar. Oseas no pudo disfrutar lo que tú y yo estamos disfrutando en este lugar. Joel, Amós, Habacuc, Abdías, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías no pudieron disfrutar. Solamente lo vieron en visión, en profecía.
pero no pudieron disfrutar lo que tú y yo estamos disfrutando. ¿Por qué entonces no le creemos? ¿Por qué no le creemos al Señor? Era necesario que pasaran todas estas cosas. Dios estaba preparando algo mejor para ellos y para nosotros. Algo más fuerte que sus persecuciones, algo más fuerte que nuestro propio dolor, hermanos, que nuestras tribulaciones, algo más grande de lo que esperamos en nuestra mente humana. Nuestra mentecita humana solamente está viendo la bronca que tengo ahorita. Mi mentecita humana tan chiquitita solamente alcanza a ver, es que me está doliendo mi corazoncito. Mi mentecita humana solamente alcanza a ver, es que estoy solito. Es que no tengo a nadie que ni siquiera un perro que me ladre. ¿Cuánta soledad tengo en mi vida? Mi mentecita así es. Cuando el Señor me está diciendo, mira toda la eternidad que tengo para ti. Mira todo lo que he abierto para ti. Mira todo lo que tengo para ti. Mira cómo salí de esa tumba para darte una vida eterna, para hacerte rey y sacerdote. ¿Por qué estás chillando ahí de que me siento solito, Señor? Tenemos que abrir nuestra mente. Y podemos preguntar sinceramente, ¿y cuándo va a terminar mi dolor, Señor? ¿Y cuándo va a dejar de ser traspasada mi alma por ese dolor? ¿Y cuándo voy a ver mi oración contestada? ¿Y cuándo voy a ver mi cuerpo sanado? ¿Y cuándo voy a ver mi situación que mejora? ¿Y cuándo voy a ver a mis hijos nuevamente sirviendo al Señor? ¿Y cuándo ¿Y cuándo? Y le podemos preguntar mil cosas al Señor. ¿Sabes qué? Yo no lo sé. No sé cuándo va a ser. No sé cómo va a ser. No sé cuáles son los tiempos de Dios para cada quien. Pero antes de decepcionarnos del Evangelio, antes de que te decepciones de Jesús y antes de que endurezcas tu corazón para no creer, pídele al Señor que te abra las Escrituras mejor y empieza a creer lo que el Señor tiene para tu vida. Empieza a beber de esta agua de vida. Empieza a beber y donde lo abras va a haber una bendición para ti. Ahí te va. Lo abrí así nomás. Job 42. Respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. A donde le abras en la Biblia, hermano. A donde le abras. Romanos 3. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Lo puedes creer? A donde abras tu Biblia, no importa dónde la abras. Salmo 50, el Dios de dioses, Jehová, ha hablado y convocado a la tierra, desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. De Sión, perfección de hermosura, Dios ha resplandecido. Yo lo creo. Donde abras tu Biblia, hermano, Dios tiene algo para ti. Donde abras la lectura del día, Dios tiene algo para ti. Solamente tenemos que creer. Y les abrió las Escrituras desde Moisés hasta los profetas, porque todavía no se escribían los evangelios y las epístolas. ¿Se imaginan ahora? Jesús te abre las Escrituras y de pronto te encuentras con los evangelios y de pronto te encuentras con el libro de Hebreos hablando del sacerdocio de Jesucristo y de pronto te encuentras con Corintios hablando acerca de la iglesia y de pronto te encuentras con Efesios hablando de la armadura espiritual. Donde le abras, Dios tiene para ti. El problema es que después de la resurrección no queremos abrir la Biblia. El problema es que no dejamos, a pesar de que Jesús viene caminando junto a nosotros, no dejamos que Él nos abra las Escrituras y empiece desde Moisés hasta los profetas o hasta el Apocalipsis. Todos los días, tómate tu tiempo y dile: Señor, yo sé que vienes junto a mí porque tú me lo prometiste, que ibas a estar todos los días de mi vida junto a mí. Yo sé que vienes caminando junto a mí. Por favor, ayúdame a entender tu palabra
este día y abre tu Biblia. En la lectura que te toca, en la que nos marca la hermana Maricela en el boletín cada semana, o lo que pone Fernando en el devocional de hombres o en el de mujeres, o donde veas, abre tu Biblia y verás si Dios no te habla. Verás si Dios no te habla. Oye, pero es que ahora me tocó Levítico. Híjole, Levítico está regacho, puro destripadero de gente. Y habló Jehová a Moisés diciendo: habla Aarón y a sus hijos y a todo Israel y diles esto es lo que ha mandado Jehová. Órdenes de parte de Dios. A donde quiera que le hablas, vénganse muchachos de alabanza y vamos a cantar esa última canción que cantaron Benji. Yo creo que es perfecta para que el Señor nos ministre ahorita en esta tarde para terminar. No solamente el Señor abrió las escrituras para el pueblo de Dios, para los discípulos que iban caminando ahí. Dice que abrió sus ojos y abrió su entendimiento. Eso lo vamos a ver la próxima semana. Pónganse de pie, hermanos. Yo no sé cuál es la situación de cada uno de los que estamos aquí en este lugar ahorita y los que nos están viendo por internet. Yo no sé cuál es la situación que tengamos, hermanos. No sé cuál es tu dolor, no sé cuál es tu petición delante de Dios. Pero antes de que te decepciones por no tener la respuesta que tú quieres, déjame decirte que Dios ya te escuchó. Déjame decirte que Dios ya tomó control de lo que tú le has estado pidiendo. Ya lo tiene Él. Y Él está empezando a abrir puertas, por un lado. Está empezando a abrir caminos que no conocías. Y está empezando a cerrar también puertas que te estaban desviando de tu propósito. A lo mejor no son las puertas que tú querías. A lo mejor no es como tú lo esperabas. Pero sí es lo que tú necesitas. Las puertas que Dios abre, hermanos, son las que necesitamos, no las que queremos. No las que nosotros nos gustaría, son las que necesitamos. Yo he visto el plan de Dios a lo largo de toda mi vida, en muchísima gente, generaciones de cristianos, hermanos. Lo vi en mis abuelos, en mis padres, en mi familia, en mis hijas, en iglesias donde he estado por todos lados. He visto cómo se desarrolla el plan de Dios a lo largo de los años. Jovencitos por los que yo no daba un cacahuate cuando yo era pastor en Puebla y tenía un grupito de muchachos que me sacaban canas verdes. Esos jovencitos hoy son pastores, la mayoría de ellos. Hoy tienen congregaciones de 300, 400 personas. Uno de ellos es un pastor, un matrimonio que llegó a la iglesia allá en la ciudad de Puebla cuando yo empezaba a pastorear. Y venían desbaratándose, agarrándose del chongo. No, yo dije, estos no tienen remedio, ¿para qué les invierto tiempo? Estos no sirven. Hoy tienen una congregación preciosa ese matrimonio. Más de 400 personas cada semana ministrando. Y son poderosos en palabra. Ayer escuchaba todavía un muchachito que conocí en el año 2017. ¿Se acuerdan cuando fue el temblor en México? Y yo fui para allá con la ayuda que ustedes juntaron. Fui para allá para llevar ayuda a las comunidades de por allá. Y en la camioneta donde yo iba un muchachito ahí. Y yo le decía al hermano que iba: oye, ya cállalo, ¿no? Ya me aturdió. Ya dile que se calle tantito. Oye, vamos 5 horas de camino, dile que me deje dormir tantito. Oiga, pastor, ¿y cómo me...? ¡Ya! Ayer lo escuché predicar. Ayer vi un video donde estaba el hermano Josué Salinas predicando de una manera tan hermosa. Y yo diciendo al hermano: ya cállalo. Tú no sabes cómo Dios obra. Tú no sabes de qué manera Dios está obrando. Y tú dices: es que, pues, ¿para qué sirve esto que estoy sufriendo yo ahora? Yo no sé.
pero Dios sí lo sabe. ¿Por qué no tengo la respuesta que necesito? Yo no sé, pero Dios sí lo sabe. Y Dios está esperando el momento en el que tú te vas a quebrar y te vas a doblar y vas a abrir la escritura y vas a empezar a creer. Y entonces el Señor va a decir: ahora estás listo para que te abra los ojos y el entendimiento. $60, les he platicado yo esto en otras ocasiones. 60 años, la edad casi de la que tengo yo, 61. 60 años esperó mi mamá para poder sanar una herida de su corazón. 60 años. Ella quedó herida, lastimada, cuando siendo una niña de 8 años asesinaron a su padre por predicar el evangelio en un pueblo allá de Oaxaca, en México. 8 años tenía esa niña cuando quedó huérfana. Y ella, huérfana, con su madre viuda, se abrazaron del evangelio. Ellos no dijeron: es que el evangelio mató a mi padre. Ellos dijeron: el evangelio nos dio la vida que mi padre ahora disfruta. Pero ella por 60 años tuvo esa herida en su corazón, ese dolor, a pesar de ser cristiana, a pesar de estar en la iglesia, a pesar de habernos criado a nosotros en el evangelio. Y 60 años después, ella se atrevió a ir nuevamente a aquel lugar donde habían matado a su papá, porque nunca había querido regresar. Y cuando regresó y la gente del pueblo se enteró que venía la hija de don Samuel, salieron a recibirla. Y mi mamá encontró ahí una iglesia, 3 generaciones de cristianos, fruto de la sangre derramada por aquellos cristianos de aquella matanza. Y cuando todos le empezaron a platicar y a decir todo lo que había pasado y cómo ese hombre había defendido con su propia vida la vida de la iglesia, y cómo quisieron destruir la iglesia, y ahora la iglesia estaba creciendo y la iglesia seguía viva y la iglesia tenía fruto abundante, en ese momento la herida de mi mamá pudo sanar. Y ella nos lo decía: a pesar de amar al Señor, yo traía esa herida por 60 años. Y cuando vi lo que Dios hizo, la herida sanó. Yo no sé cuánto tiempo tienes esperando tu respuesta, hermano. Yo no sé si ya tienes 60 o 70 años esperando tu respuesta. Lo único que sé es que Dios va a contestar. Y si no es en esta vida, es en la siguiente. Pero de que Dios contesta, Dios contesta. La palabra de Dios, sus promesas, su respuesta no está limitada al espacio-tiempo de nosotros. Su palabra es eterna. El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no va a pasar nunca. Nunca. La palabra de Dios permanece para siempre. Cierra tus ojos y alaba al Señor.